Nahuatía nonana, cuali nistos nika, manestlacakilica igual nexpalehuica. 30 de abril, desde la diversidad de las lenguas, promovemos los derechos de la niñez. Mucho cariño y gracias a nuestras autoridades, a la subdirección de Radio Más, por supuesto a la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas por hacer posible este espacio que lleva por nombre Quinta Puhuancán y Tulasputma, Quinta Chuhuincán, nuestros pensamientos, voces que resisten. Gracias también al compañero Lalo y a todo su equipo colaborador para la realización de este programa. Como siempre, pues es un gusto tener a personas que tienen conocimiento de algún tema en particular. En esta ocasión le doy la bienvenida acá a nuestro queridísimo Noitni, al licenciado Luis Gerardo. ¿Cómo estás, Luis Gerardo? Bienvenido. Piali. Piali no guan potlahuis ni yorpaki pampa no zampa ni katimumelasqueja ni con temas ese metlastole. Y bueno, kia ni quintlaspaloa noche tu guan pollo tlente chicacticate campaonase ni tu tepostosca, campaonasi no peya tu chinanco, no giani quintlaspaloa, tlen tequitecate nepa abeli, noche tu guampoyowa tlen tequiti, tu tlayecanca, no gianamansi dan campahueli tequitecate, no giani quisquiani quintlaspalos, no chanewani tlen nepa catitla, campanani tlacatiji, campanani iguala. Pues Inocencio, la verdad es que muy contento de poder coincidir otra vez en este espacio, en este programa, y saludar a toda la audiencia. Y como lo dije hace rato, hasta donde llegue nuestra voz, ¿no? Venimos a echar unas 2, 3 palabras para poder dar a conocer algunos avances que se han tenido en todo este tema del indigenismo y saludar también a nuestros compañeros allá en oficinas centrales en la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas. Y no me quiero perder ese privilegio de saludar también a mi comunidad allá a Catita, en el municipio de Chicontepec. Saludar a mis compadres, a mis primos, a mis familiares, a todos los amigos. Y bueno, estamos aquí, Inocencio, a la orden para hablar de estos temas tan importantes para los pueblos y comunidades indígenas. Como siempre es un gusto, un agradecimiento el compartir de la palabra, pero sobre todo este compartir que pues nos ayuda a todas las comunidades que escuchan a la comunidad, porque pues lo que pasa es que le comento a nuestra audiencia es que hoy vamos a compartir un poco sobre las reformas o la reforma la reforma constitucional, pero a nivel federal, pero también la armonización con el estado de Veracruz, ¿no? Con su constitución. Entonces, sobre eso, y creo que es un tema de gran importancia, que tenemos que saber cómo aterriza también una reforma a nivel macro en nuestro país, cómo va pegando, incidiendo, pues a nivel estado. Claro, yo creo que son varias aristas las que se tienen que considerar, porque es un tema, como tú ya lo dijiste, muy amplio, muy grande, y que, pues dadas las circunstancias, Inocencio, hay que hacer hincapié en que no solamente se está dando lo de la reforma, derivado de eso, justamente de eso también las comunidades indígenas ya están reconocidas como sujetos de derecho público y eso les da mucha potestad de incluso manejar sus propios recursos. Es algo que también ya se está realizando, ya es un sueño realizado. También mencionar que a la par de este proceso se está dando pues la renovación de los integrantes del Poder Judicial, en el que también los indígenas tienen que tomar algunos espacios muy importantes. Y creo que pues todo se está conjugando. Son varias aristas, insisto en esto, que al final del día nos llevan a un solo fin. Sin duda. Eso, el de seguir pues reclamando y posicionar los derechos que se tiene como pueblos y comunidades indígenas. Sí, claro, también romper esa barrera de esperar que todos los logros, que los alcances se hayan dado a golpe de sentencia. Hoy finalmente con esta reforma hemos dado un paso trascendental en la historia del Estado mexicano, y es precisamente esta reforma que se dio el 30 de septiembre del 2024. Es una reforma que se da sobre el artículo 2 constitucional,
en la Constitución Federal se evoca en el artículo segundo, como lo mencionabas hace rato, para la armonización legislativa, el Estado de Veracruz lo consagra en su artículo quinto, y es todo ese proceso que se está dando. Fíjate que platicando precisamente de esto, podemos decir que la estructura de este artículo segundo constitucional se basa en cuatro fracciones, Inocencio. Perdón, apartados. El apartado A tiene que ver precisamente con el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, que de este mismo reconocimiento derivan otras cuestiones. Algo bien importante que tenemos que hacerle saber a las comunidades, a todo el público en general, es que llegar a este grado es como si las comunidades indígenas lograran su mayoría de edad. Como si ya lograran tener los 18 años y ahora sí son libres de poder ejercer todas esas facultades que precisamente este artículo segundo les está dando. Otra parte, otro apartado es el apartado B, y esto es relacionado a las obligaciones del Estado en las diferentes materias y en los ámbitos de competencia. Precisamente la forma en cómo se tienen que llevar a cabo todos estos preceptos. El apartado C es precisamente también todo lo que concierne a los pueblos afromexicanos, a los pueblos afros, ¿no? Bueno, ellos tienen la potestad de autodeterminarse, de autodenominarse como ellos lo quieran hacer, claro. ¿Sí? Pero también algo bien importante, Inocencio, y a toda nuestra audiencia, es que precisamente el apartado D reconoce derechos específicos de mujeres indígenas, de niñas indígenas, de las niñeces indígenas, de las juventudes y de las personas migrantes. Entonces, esta estructura se basa en estos 4 apartados y que es muy necesario explicarlo, es muy necesario que toda la gente lo conozca, porque pues no podemos hacer uso de lo que no conocemos, no podemos exigir lo que no conocemos. Y todo eso va a recaer en esta reforma que se va a hacer también aquí en el estado de Veracruz. Tiene que contemplar estos sí, aspectos. O sea, el tope constitucional es el límite, vaya, es lo máximo, ¿sí? La supremacía constitucional nos indica eso, y de ahí para abajo, ¿sí? No podemos pedir más de lo que está, pero si la armonización en el estado de Veracruz se diera en los mismos alcances que tiene la federación, sería excelente, sería lo máximo para el estado de Veracruz, considerando que, pues bueno, ya tenemos 17 pueblos en el estado de Veracruz, ¿no? También es un tema muy importante hablar sobre el Catálogo Nacional de los Pueblos Indígenas, que recientemente, y hasta 21 de febrero todavía se amplió, se reconocen 71 pueblos de esos, de todo ese trabajo que ha realizado el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Se reconocen a 71 pueblos que a nivel nacional, que están conformados por 16,044 comunidades. Es importante hacer mención de esto porque, bueno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo quizá un poquito más práctico. La Huasteca Veracruzana no solamente se integra de Limacipig, no solamente se integra de Náhuatl, sino también se integra de Tenec, ¿no? Entonces, esa es la variación que se da cuando nosotros hablamos de los pueblos. O sea, por ejemplo, el pueblo náhuatl, en toda la extensión del Estado mexicano, está conformado por 3,948 comunidades. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Porque precisamente el náhuatl, después del español, es el idioma más hablado en el territorio nacional. Entonces, 3,948. 3,948 comunidades integran a la población náhuatl, a este pueblo náhuatl que conforma al Estado mexicano, ¿sí? Te vuelvo a repetir, son 71 pueblos que se están conformando. No sé si recuerdas, Inocencio, seguramente sí. En un primer momento se hablaban de 11 familias lingüísticas, de 68 agrupaciones y 374 variantes. Bueno, ese número de 68 ha sido rebasado y en la actualidad tenemos 71. Hasta donde yo tengo entendido, algunos amigos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas hablaban que precisamente para evitar alguna laguna, para evitar alguna omisión, estos trabajos se venían realizando. El primer corte que hace el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se da, si no mal recuerdo, el 9 de agosto del 24, pero posteriormente las comunidades seguían pues registrándose, insistiendo en esto de su reconocimiento, y hasta el 21 de febrero, que fue en la última publicación en el Diario Oficial de la Federación, se dan estas cifras que te estoy especificando: 71 pueblos integrados por 16,044 comunidades.
Pues con esto lo que tenemos de información es más que suficiente, aunado a estas reformas que ha estado sucediendo parte del año pasado y lo que continúa lo que va teniendo incidencia en los estados particularmente, ¿no? En este año 2025. Tenemos mucho de qué contar, Noigni y Luis Gerardo, así que amigos, amigas que nos están escuchando en casa, pues súbanle volumen a su radio porque pues tenemos información que es importante. Quiero agradecer también a nuestro compañero Luis Gerardo, por supuesto que está aquí, y Luis Donaldo, que nos acompaña para la transmisión en las redes sociales, en el Facebook de YouTube, en pues justamente páginas oficiales de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Luis Gerardo, parte también de la ABELI, y bueno, pues Luis Donaldo también. Bueno, pues nos vamos con una canción, amigos, amigas, así que para que esto lo vayamos digiriendo, ¿cómo se dice? Digiriendo poco a poco. Saboreando. Entonces, saboreando, por favor, y con la música mejor. Esta canción que vamos a compartirles se llama Las Chaparreras, y con esto aprovechamos para saludar a todo el pueblo veracruzano, hidalguense, tamaulipeca, San Luis Potosí, hasta donde llegue la señal de nuestra Radio Más. Ahí vamos, buenísimo. Súper bien. Ahí vamos. ¿Todo bien, estimado? Al pasar por Altamira me compré mi chaparrera. No, perfecto. ¿Cómo se llama, compañero? Me fui para el rancho para enamorar ranchera. Paco. Gracias, Paco. Gracias. Al pasar por Altamira me compré mi chaparrera. Luego me fui para el rancho para enamorar ranchera. Puse las chaparreras. Chaparrera. De las canciones que escuchaba muchísimo antes. A mí me gusta mucho la onda de viento. Chaparreritas de cuero. Hay una canción que como me recuerda a mi infancia porque mi abuelo... Váyanse con Dios las blancas que yo a las morenas quiero. Se quedó. Fue la que ya fueron reciclando después. Se le hicieron gacha a mi abuelo. Mi abuelo empezó desde muy joven, se compró nadie los financió porque fue la mera pasión que ellos tenían por la música y tocaba mucho esa canción. Cuando me fui a la ciudad me compré mi chaparrera. No, bellísimo. Sí, yo, de veras, no rechinan como nuevas. Sí, como no hay más que te recuerda a alguien. Sí. Mi abuelo materno. Mi abuelo paterno. ¿Toca el violín? Todavía. Eran de cuero crudillo que rechinan como nuevas. Chaparrera. A los dos abuelos. Mi abuelo paterno chaparreritas de cuero. 93, y mi abuelo materno además como los Váyanse con Dios las blancas que yo a las morenas quiero. Tierra de vuelo, tierra voladora. Y la casa tenemos. Pues él tiene como 3. Ahí lo está tapando. Y mi abuelo paterno camina bien erguido. El único detalle es que el otro pero ya le dijeron. Las muchachas de mi tierra, esas sí perfecto. saben Bien, querer. ahorita vamos a... ¿me escuchas? ¿Me escuchas? No. Cuando ¿Me mueven escuchas? el rebozo es para corresponder. Las muchachas de mi tierra, esas sí saben querer. Ya lo llevaron al doctor y lo van a Cuando mueven el rebozo es para corresponder. dijo que es tremendo amarrado.
coño. Chaparrera, chaparrera. ¿Y si ve? Sí, o sea, el loco lo tiene, lo ve. Nada más que le molesta. Chaparreritas de cuero. Pero nada más uno. Sí, nada más es el derecho. Váyanse con Dios las blancas, que yo a las morenas quiero. Ya. Hola, soy Inti Alejandro San Juan, de la comunidad de Chaguantla, Ixcuatlán de Madero, del estado de Veracruz, pueblo indígena náhuatl. Mis derechos como niño son derecho a la educación, a la salud, a la paz, a la vida, a la identidad, derecho a tener una familia. Mis tareas u obligaciones son hacer las tareas de la escuela, ayudar en los deberes de la casa, a cuidar mis mascotas, a cuidar mis plantas. Para estar bien yo necesito alimentación, cuidados, una familia que me quiera. 30 de abril, desde la diversidad de las lenguas, promovemos los derechos de la niñez. Una producción de la Beli y Subin kumatong tam tan huyi y ya chay pap. Porque escuchar y aprender la sabiduría de las abuelas y abuelos nos permite conocer la vida y el mundo de los pueblos originarios. Bienvenidas y bienvenidos, soy su amigo Victoriano de la Cruz. Les presento la sección Kunayi, Retoño, el reverdecer de la palabra. Pagno altepet migilis techne chigua wante chiknincha. Bak ahaga migi, ashto yaweh ginotza igohkol wan isi, igamawalagan magiahkobigi, gi altia wan gipahpata. Kahagiltia igoton yah istat. Gitahko ilpiah igase megat yahgipia chigome iyilpilwan wan gimehmela. Ompa gimatiltiah nochi altepet iga mik hon toknin. Te matiltiah pantata getzalbawit. Gang mehmelahtok miginitzin, toknin wan yahyaweh gi itah gi wigiliah xochit wan kantel. Gimaga isi iga magitalili. Bagnemi gi chiwiliah itahtahtuilis, isi gi poposhwia wan gi ahtselwia. Tahtagameh yaweh gi chah shapot wan suatke gi suahtashkal wan gi chah tabal. Nochi toknin wan yaweh gi yoltaliah toknin yahgipia imiginitzin wan gi wigiliah intapalewil. Ihkon timo ignin itah wan timo ignin matih pan no altepe. En mi pueblo, la muerte nos une y nos hermana. Cuando alguien muere, a los que primeramente dan parte son al padrino y a la madrina, para que vengan a levantar al difunto, para que lo bañen y lo cambien de ropa. Lo visten de blanco, le amarran una cuerda con 7 nudos en la cintura y lo tienden. Después le avisan a todo el pueblo que murió la persona. Lo hacen a través del palo que habla. Los que van a visitar al difunto donde está tendido le llevan flores y veladoras. Se los entregan a la madrina para que ella se los ponga. A la hora del rezo la madrina los ahuma y le rocía agua bendita. Los hombres hacen la sepultura y las mujeres echan las tortillas y preparan la comida. Todas las personas van a consolar al familiar del difunto y le llevan algún tipo de ayuda. Así en mi pueblo nos vemos y nos sentimos como hermanos. Saber náhuatl de Pajapan, Veracruz. Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Nos escuchamos en la próxima emisión. Asmukiaw ischibin tintala ahungkan
Ano Luis Gerardo, Yuchu Achuba Luban, Machaja Achu Alcapulacnan, Yujuncan Ajatujun Bachunch, La Pashka Lakayo, Ushinankan Shamoktanch Bachu, Unterete Chaxmujiat Kilisankan, Ekachet Kelaitek Bachu Yulamastekan. Continuamos con ustedes, amigos, amigas, en este su programa Quintapuancan y Trasputma Quintachuincan, donde estamos escuchando un poco sobre esta información de la reforma que hubo el año pasado, la reforma del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ahora, pues, Luis Gerardo, para que nos compartas un poco, ¿no, Igni? ¿Cómo se va a llevar a cabo esta armonización aquí en este estado de Veracruz, particularmente en el artículo 5? ¿Qué implica esto? Bueno, la armonización legislativa ya inició, ya se llevaron a cabo pues toda esta parte de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas. Recordemos que la consulta es un derecho que se ha adquirido también en beneficio de los pueblos indígenas y que se debe desarrollar cada vez que determinada ley, determinada acción del gobierno incide directamente sobre los derechos de ellos, ¿no? Y bueno, es una serie de requisitos los que se tienen que considerar también en esto. La consulta tiene que ser previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, que sea, en este caso, en la lengua de cada uno de los pueblos. Y precisamente en el pasado 23 de este mes, la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas tuvo una destacada participación en cada uno de estos foros que se hicieron de manera simultánea, obviamente, en todo el territorio veracruzano, apoyando precisamente con las interpretaciones necesarias. Razón de ello es que varios compañeros tuvieron que salir, tuvieron que estar en las diferentes sedes para dar legitimación a este proceso de consulta a los pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, es algo que ya se está realizando, es algo que ya está en puerta. Como lo decíamos hace rato, lo ideal sería que se armonice fielmente lo que ya se logró en esta reforma federal, lo que ya tenemos en el artículo 2 constitucional y que es válido al siguiente día de su publicación, que también se haga en el artículo 5, que es precisamente el que consagra los derechos indígenas, la Constitución local del Estado de Veracruz. Estos 4 aspectos que mencionaste hace rato tienen que reflejarse en esta reforma que va a haber. Los 4 apartados, ¿no? Los 4 apartados que estaba platicando, el apartado A, que tiene que ver precisamente con el punto toral de toda esta reforma, que es precisamente el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. ¿Qué significa? Bueno, pues que se le reconoce a los pueblos el derecho y que tengan la personalidad jurídica y patrimonio propio. Eso es un tema muy importante, Inocencio, porque lo estábamos diciendo hace rato, el INPI ya está trabajando en todo esto, tan es así que pues ya se tiene precisamente el componente indígena de fondo de aportaciones para la infraestructura social, y que es ese programa a través del cual las comunidades van a estar recibiendo sus recursos, de tal manera que se van a distribuir estos recursos con base a la organización que tenga cada una de las propias comunidades, y que la asamblea vaya a decidir en qué, cuánto y cómo se van a ejercer estos recursos. Esto es bien importante. Sí, claro. Porque la propia comunidad va a administrar estos recursos que viene directamente del ámbito de la federación. Sí, todos los recursos federales van a aterrizarse de esta forma. Ahorita, bueno, yo espero que se siga haciendo de esta manera. Eso tendrían que verlo nuestras autoridades y los encargados de esta mecánica. Pero el componente indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, ese es el programa, ese es el proyecto a través del cual se van a estar beneficiando todas estas comunidades de las que estuvimos hablando hace ratito, de ¿no? Los más las 16.044 comunidades que integran a cada uno de los pueblos. Un ejemplo, podemos decir, amigo, amiga, si nos está escuchando ahorita, una comunidad, pongámoslo así, un ejemplo, Tierra Colorada se organiza, ya se registró, se reconoce como comunidad Tepehuá. Ahora tiene que nombrar un comité o dependiendo de su forma de organización que tengan, ¿no? A ellos les llegará el recurso y la asamblea, que es la máxima autoridad, decide cómo, cuándo, de qué forma, pues van a ejecutar el recurso. Todo tiene que ser bajo el acuerdo de asamblea, Inocencio. Todo. Y va a haber una parte vigilante. Debe de haber varios mecanismos que el propio INPI, a través de sus centros coordinadores, está regulando, ¿no? Desde
desde la asamblea en la que se designa el enlace, el representante de la comunidad, que bueno, yo quiero pensar que en la mayoría de los casos van a ser los agentes, ¿no? La autoridad que representa a las comunidades, y obviamente designados a través de un acta de asamblea, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es bien importante también, Inocencio, considerar los números que nosotros representamos, nosotros como indígenas, ¿sí? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a checarlo ahorita. Vamos a seguir platicando de esto, no se vayan, viene una canción y va para ustedes, se llama El Jornalero, es con la banda Coronita. Numa ani manadim nego Dakitsu numa se pagasigo Shima ani yaga tugo Yabihyasha numa ani nuna toni Numa ani manadim nego Dakitsu numa se pagasigo Shima ani yaga tugo Nuna toni na toni na toni Yabihyasha ma ani nuna toni Nawasinga ma ani ngekwa Magandai kotono mangungani Nuna toni na toni na toni
ya vinyasha ma eni nuna toni no wasinga ma eni ngekwa maganai kotono mangungani nuna toni numa eni manadin nego da kitsu numa se pagasigo shima eni yaga tugo ya vinyasha numa eni nuna toni numa eni manadin nego da kitsu numa se pagasigo shima eni yaga tugo nuna toni na toni na toni ya vinyasha ma eni nuna toni no wasinga ma eni ngekwa magandai kotono mangungani nuna toni na toni na toni ya vinyasha ma eni nuna toni no wasinga ma eni ngekwa magandai kotono ma Giehna ron jom fini ya mahin genne di badi. Anoy Isaías García Márquez, Ayi Larios de Salas Atebe, Kovac Nashukma, Ichwe Pestak Nashukma, Ochanunta Hoyi, Anhodon y Ganunta Tsurshi. Y heyukma ana ich an derecho y gakuyo an kuyukaba an hay y an machi agian kusonaipa an kuyo tum hama y an yoshpadoy an tekma gagawe ijin an sunpa y gawe kom hocha kuyukpa. 30 de abril, desde la diversidad de las lenguas, promovemos los derechos de la niñez. Una producción de la Beli y esta emisora. Ilan tota le panag yuchubay bachut taxmujiao kilisanka junkan Radio Más anich bachut abilanan parao kilakahkan Luis Gerardo yo kintalak puteñan bachu yutelekti ulat hale chimo onon yutam yo bachuta mapashal neta tampa mapashal yo pala chimo on latoy yukchunch kintalak itapasiyan ani puska ne yu bachuch ta ani kateno ano como kakanayo ni lakloshint ani bachu yu Veracruz. Continuamos con ustedes, amigos, amigas. Les agradecemos que estén ahí pendientes, en sintonía. Saludos para quienes están disfrutando de una rica comida, un caldito. Para quienes están ya preparando o se están preparando ya para del trabajar el campo en estos días. Es que aquí apunté una palabra. Quienes están ya listando su tompiahtli, así se dice. Tompiahtli, que es un recipiente, nos decía Luis Gerardo, para tejido. Es un tejido de palma. Como morral. Como un morralito, con una especie de recipiente en donde se echan la simiente a sembrar, los granos elegidos. Bueno, mi abuelo así los usaba. Se confecciona de palma. Como una especie de tapetito. Ajá. Es así el tompiahtli. Entonces, seguramente estos tiempos, si lo ocupan en la comunidad, ya han de estar preparándose, cortando la palma para secarla y poderla manipular para poderla trabajar bien. Pues a ustedes, amigos, amigas, quienes están en tompiahtli, les saludamos con mucho cariño. Bueno, pues ya nos estabas comentando hace ratito, Noikni Luis Gerardo, sobre lo que se está llevando a cabo acá en Veracruz en armonizar el artículo 5 con las reformas, el artículo 5 de Veracruz, ¿no? De la Constitución de Veracruz, en armonización con el artículo 2 de la Constitución Federal. Exactamente. Sí. Entonces, y ya nos comentabas que hubo ya un primer acercamiento en proceso de consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. El proceso de consulta, ¿no? Que tiene 3 fases. La fase informativa ya pasó. ¿Qué sigue ahora? Pues hay que esperar ahorita que el Congreso del Estado dé la última parte. Tengo entendido que es el día 28. El 28 ya es como en sí porque tiene 3 fases. La última fase ya es la del sería como en mayo, dicen. Según la convocatoria que tenemos. La verdad es que no conozco bien los tiempos de cuáles son los que está manejado el Congreso del Estado, pero precisamente es esto, ¿no? O sea, terminar con este gran trabajo que obviamente pues involucra una gran responsabilidad, ¿no? Como te decía hace rato, todos los alcances que se han dado ya en la federación
tendría que, a criterio mío, tendría que replicarse de forma muy fiel al estado de Veracruz, ¿no? Para tener el acceso a esos máximos precedentes ya establecidos en esta reforma del artículo 2 y que se armonicen así al 5 constitucional para el estado de Veracruz. Fíjate que en esto estábamos hablando hace rato al inicio de la estructura general que constituye a este artículo 2 constitucional, Inocencio, pero yo quiero platicarte de manera muy enfática, porque es precisamente el tema al que corresponde uno de los trabajos tan importantes que tiene la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. En la fracción quinta del apartado A de este mismo artículo 2 constitucional, hay algunos aspectos que deben de ser considerados por el gobierno para poder atenderse. Y hablo precisamente desde el sentir de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Y esta fracción del apartado A dice que promover el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas, que tienen que ser como un elemento constitutivo de la diversidad cultural de la nación. Uno de los aspectos de las definiciones claves también en este proceso de reforma, Inocencio, es precisamente el pluralismo, ¿sí? No sé si recuerdas que anteriormente cuando nosotros hablábamos de educación para las comunidades indígenas, pues solamente hablábamos del bilingüismo, ¿no? La educación bilingüe, y se quedaba solamente en esos dos aspectos, como esas dos partes de este proceso de educación. Sin embargo, ahorita esta definición de plurilingüismo, pues nos obliga a que la impartición de justicia sea también con ese enfoque. La educación, la salud, todos los aspectos en los que los indígenas nos desarrollamos día a día, tienen que estar presente esta definición. En los medios de comunicación. En los medios de comunicación. Yeka moneki tlawel nesmacho, tlawel moneki matitenkahuaca ni sanili catotlastol, campa techcacticate papanito nito toscanamansi, yastica campa huele, campa chinancome, más igual chinancome. Nan quituaca es ni pampa nepa nuchinanco nechiltoque que manteca ni mitzcasqui tisaniloyaya nepa radio más. Igual no quiero tema se ome tlastol y catonana tlastol y cani náhuatl pampa moneki tichicahualtice. Igual que esto nos guía shkana san canáhuatl moneki tepegua o tomí tenec nuchi más igual tlastol y tlonca y pani chalchihuecan güey al tepet, ¿no? Entonces es precisamente esto, ¿no? Que usemos nuestras lenguas indígenas en todos los espacios públicos. Esto ya es un derecho que tenemos desde la creación en el 2003 de la Ley General de Derechos Lingüísticos para los Pueblos Indígenas, ¿no? Pero bueno, Inocencio, yo te estaba platicando precisamente de esto, el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión. Muchas veces hemos visto que en la práctica existen varios aspectos que de alguna forma frenan, limitan o impiden el cabal cumplimiento de estos precedentes. No podemos seguir soslayando aspectos como estos cuando ya están mandatados en la Constitución, en la Ley de Leyes para el Estado mexicano, ¿sí? Ya es algo que está mandatado, que precisamente por eso insisto que el Estado de Veracruz debería de asimilarlo en este mismo sentido para que nosotros aquí en el ámbito local podamos exigir y desarrollar esto que ya está establecido en la Constitución. Insisto mucho en esto porque la supremacía constitucional nos dice que no puede haber una ley por encima de la Constitución. Y a esto es lo que nos referimos, que tiene que ser en armonización a la reforma del artículo 5 de la Constitución. Sí, también viene a colación en esto, ¿no? Pero es importante dimensionar, magnificar los alcances que tiene esto. Sí, o sea, estamos hablando de que las lenguas indígenas deben de tener un uso, ¿sí? En la radio, en la televisión, en todos los espacios públicos. ¿Cómo desarrollamos una lengua indígena? Tenemos que usarla, tenemos que darla a conocer. ¿Cómo la preservamos? Pues precisamente haciendo uso de la misma, ¿no? Exactamente. Estudiarla. Tiene que estar dentro de la academia. No me refiero a la Academia de Veracruzana de Lenguas Indígenas, me refiero a todo el ámbito educativo, en el sistema educativo del Estado de Veracruz, en el sistema educativo nacional, ¿sí? Entonces, quiero mencionar en este punto, Inocencio, que hasta la última convocatoria que tenían en media superior para el Estado de Oaxaca,
ya estaba reconocido el bachillerato intercultural, la En Oaxaca. educación en ese nivel educativo. Y digo, Veracruz es la tercera entidad solo por debajo de Chiapas y Oaxaca con mayor presencia indígena, y yo creo que estamos a la altura de poder contar también con elementos tan importantes como lo es esto, la educación, el estudio y difusión. Importantísimo lo que nos comenta acá el compañero Luis Gerardo, y es algo que debemos de tomarlo en cuenta. Y bueno, pues ustedes, amigos, amigas que nos escuchan, y si tienen ahí alguna autoridad que les informa también acerca de esta información, ustedes súmense, y bueno, la idea es que sigamos pues informándonos. Nos vamos con una sección, nuestra sección de Aprendamos Nuestras Lenguas, a propósito de que estamos hablando de darle impulso también, y volvemos prácticamente ya para despedirnos. Mátimo Machtican Totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Bienvenidas y bienvenidos. En esta sección vamos a conocer otras formas de nombrar al mundo. Para ello tenemos lo siguiente. Buenos días, Osvaldo. Buenos días, Ángeles. ¿Saben? Hoy aprenderemos la lengua Tenec, que algunos le dicen huasteco. En Tenec saludamos de la siguiente manera. Hantawatz. ¿Qué quiere decir ¿cómo estás? Y respondemos, Algo tincuajat. es decir, estoy bien. Hanayat ajal. Significa ¿qué haces? Bueno, ahora vamos a aprender las despedidas. Tampe kuchusin. Es decir, luego nos vemos. Nechis nasho. Quiere decir ya me voy. Tam kalam. Significa hasta mañana. Halvin sich. Kabelegnana va. Quiere decir gracias. Cuídate. Ángeles, ¿cómo se dice buenos días en Tenec? Se dice Hanta Awatz. Y hasta mañana. Tam Kalam. Esto fue Aprendamos la lengua Tenec. La lengua Tenec forma parte de la riqueza lingüística Y cultural del estado de Veracruz. Gracias por escuchar nuestra sección Matimomachtican Totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Nos escuchamos en la próxima emisión. Ompa Timotlaspaloski. Nos toca Lidia Natalí de la Cruz de Veracruz. Tlenchinanco Pemuixtitla Chicontepec, Veracruz. Nicas Tlastoa Náhuatl. Tlenotechpuwi Nisihuapil. Noche Ihuical Tistoque Iguanhuelis Nimahuiltis. Tlenmoneki. Nichihuas Nocham. Nitlapalewis Tlenmochihuas. Nocha. Iguanochi Kuali Nikisnonotzas. Kuali Nestos Nanineki. Manech Cuamachilica que Manimocuapulua. 30 de abril. Desde la diversidad de las lenguas, promovemos los derechos de la niñez. Una producción de la Beli y esta emisora. En programa kan Quintapuancan y Tlaxputma Quintachuncan. Y bueno, pues ya casi estamos a punto de retirarnos por este día. Sin antes, pues les hemos comentado un poco sobre la reforma constitucional que ha habido en estos últimos, bueno, el año pasado, ¿no? Y que ya va siendo efectivo en algunos casos, pues en estos tiempos, ¿no? Desde 2025, y de cómo va trastocando también a nivel estatal. Recuerden que una de lo que busca también aquí en Veracruz
es que en la reforma del artículo 5 constitucional, pues justamente retome y se refleje también lo que ya ha mencionado Luis Gerardo, ¿no? Los ámbitos más importantes y que se aterrice a futuro, ¿no? Yo no sé cómo se dice en términos legales, ¿no? Pero tiene que adherirse, ¿no? Tiene que, o ¿cómo se diría? Luis? Que se armonice. Que se armonice. Sí, la armonización. Ok, entonces es básicamente en una sola palabra. ¿Con qué cerramos, Luis Gerardo, con todo esto que hemos platicado? Cerramos con muchos pendientes, cerramos con mucha falta de tiempo tal vez también, pero yo creo que algo se ha logrado en este tema de los derechos indígenas, poco a poco, así como se ha logrado también el derecho a la consulta, como se ha logrado algunos otros reconocimientos. Hoy yo particularmente celebro que se haya dado esta reforma, histórica reforma, insisto en ello, y buscar, seguir insistiendo en que la parte procesal, la parte adjetiva de la ley realmente se vuelva una realidad, se vuelva un hecho, se vuelva algo palpable, que se refleje directamente en las comunidades indígenas. Y precisamente en esto, Inocencio, fíjate que hay aspectos de la cosmovisión propia de los pueblos indígenas que solo se pueden entender desde la propia cosmovisión. Sin duda. Entonces, es ahí en donde radica la importancia de la participación activa de los pueblos indígenas, sobre todo cuando del conflicto político se trata. Entonces, ¿qué significa esto? Que las comunidades indígenas, que los pueblos indígenas sigan presentes, sigan insistiendo, sigan exigiendo todo esto, que la verdad es que muchos de los alcances se han logrado a golpe de sentencia, pero que finalmente ahorita la reforma nos está dando esta posibilidad. Sanya no guampo Inocencio, matitecuica totlastol, matichicahualtica, Mashkanat pinahuaca, matizani loca, y canahuatlastoli, y catenectlastoli, y catotonacotlastoli, y catepeotlastoli, nuche, masehuatlastoli, tleeltoc, tomaco, tleeltoc, ni pan, panicuastecapan, güey al tepet, y pan nuchi, ni México, güey al tepet, mamo muyagua, mamo chicahualte, pampa, tlashkanat juante tetecuise, huasquino, poliwis, huanquema poliwis tlastoli, poliwis tunemiles, nuchi poliwis, muahuilotla, guayujano, tleonca, tleica, no hay forma de respeto si se pierde la lengua, si se pierde la cosmovisión, si se pierde la identidad. Sin duda. Nos quedamos con esta reflexión. No hay forma de seguir luchando si no tenemos también nuestra lengua. Entonces, pues no quitemos el dedo del renglón. Desde donde estemos, pues sigamos informándonos acerca de estos temas y hagamos valer justamente los derechos que ya están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Miak Tlaxcamati, Noigni, Luis Gerardo. Tlaxcamati está Inocencio Pampatechtlane. Y bueno, pues como siempre, les invitamos en nuestra próxima transmisión, dentro de 8 días, el próximo viernes, así que esto es Quintapuancan, Nitulaxputma Quinta Chuhuincan. Agradecemos como siempre a este equipo de realización, a Lalo, al compañero, ya se me fue su nombre, Paco o Rafa también que anda por acá. Gracias, compañeros. A ustedes, amigos, amigas, que siempre están sintonizando Radio Más. Luis Donaldo y Tlaxcamati. Hasta pronto. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, en coordinación con Radio Más, han presentado Quintapuancan, Nitulaxputma Quintachuencan. Nuestros pensamientos, voces que resisten. Nos escuchamos en la próxima emisión.